Bien, y continuamos con estas entrevistas que hemos inaugurado la semana pasada desde Nova, y en este caso nos encontramos con el diputado provincial Claudio del Pla del Partido Obrero, el cual fue uno de los primeros legisladores en manifestarse en contra justamente de estos anuncios que hizo el gobernador Gustavo Sáenz, que generaron muchísima polémica porque, bueno, no se saben si actuó de una manera equivocada, si no aclaró las cosas. Muchos hablan de que justamente si es un decreto, ya es algo dado, ¿no? Que no tenía que ni siquiera pasar por las cámaras, o si era solidario, si era voluntario, tampoco tendría que haber sido a través de un decreto, ¿no? Pero bueno, lo tenemos al diputado que nos va a comentar un poco cuál es su postura acerca de todo esto. ¿Cómo le va, diputado? Pero muy bien, un gusto hablar con vos. Bien, bueno, ¿Querés que te en su cuente un poco? caso, sí, en su caso hemos podido ver los Twitter y demás, luego de que el gobernador hiciera estos anuncios, y usted dijo bueno, que primero que nada fue desafortunado la decisión que tomó, y segundo, cuando él salió a aclarar de que esto era voluntario, usted dijo que fue como un manotazo de ahogado prácticamente lo que hizo Sáenz, ¿no? No, mira, no fueron esas mis palabras. Nosotros, aquí lo que está en discusión, lo que supongo que más le debe interesar a la población, es que hay un conjunto de medidas que hay que tomar sí o sí porque hay una parte de nuestro pueblo que la está pasando muy mal. Salta con los niveles que tiene de pobreza, de trabajo negro, de gente que vive al día. Si no hay una intervención del Estado para asistirla, y no la está viendo a la altura que corresponde, no tiene el derecho de hacer cuarentena porque no tiene cómo sostener la vida de su familia y la de él en su casa. Entonces el punto, digamos que de la población, Sainz lo llamó los emprendedores, es mucho más que los emprendedores. Es toda esta población que está bajo la línea de pobreza, que está en negro y que en la mayor parte de los casos vive al día en actividades que hoy están vedadas, que no se pueden hacer, Mm, o en pequeños comercios, etcétera. Entonces, esta es una discusión nacional y por supuesto también salteña. Entonces, el punto es este. Eh, temas de salud que son muy grandes, porque vos sabés que no ha habido designaciones de nuevos médicos y enfermeros desde el inicio de la crisis. Y tenemos un déficit muy grande en ese sentido. Es decir, no solo es el tema de la asistencia, sino también, especialmente, es el déficit que tenemos en materia de salud. claro. Todo eso es plata, todo eso son inversiones. Entonces, ¿cómo se financia esto? Sáenz ayer planteó un fondo que, bueno, todo el mundo interpretó, ¿no? El Partido Obrero, el diario La Nación, todo el mundo que escuchó ese discurso entendió de que se trataba de un aporte compulsivo, de un aporte a préstamo, digamos, por un periodo que después se iba a devolver, pero que lo iban a tener que hacer todos los empleados públicos, a excepción de los de salud y los de seguridad, incluso con un porcentaje fijo, es decir, de hasta el 15%. Ujú, Eh, es decir, que era una decisión, incluso cuando se establece un DNU, es una decisión que se convierte en ley de inmediato. Y no hace claro, falta que vaya a la legislatura. Es un sí. decreto de necesidad de urgencia que cuando el gobernador lo saca ya tiene vigencia. Si después la legislatura lo trata, tiene que juntar una mayoría especial para rechazarlo. ¿Y Pero qué no puede pasó? modificarlo. Sí, Es decir, Claudia, ¿y qué tiene que pasó? tomarlo o Gustavo dejarlo. Sáenz estuvo mal asesorado, porque, a ver, puede ser que quizás una periodista o un vecino, quizás en mi caso yo no sé, no entiendo bien ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, porque él mismo dijo, espero que los diputados, los senadores me acompañen, y bueno, yo lo tomé, digo, bueno, capaz que sí lo tienen que votar, o no sé, pero en tu caso vos que ya sos un legislador, o él que es gobernador, que fue concejal, no sé si fue diputado, tendría que saber esas cosas o no, de que si es un decreto no hace falta que pase por las No, cámaras. fue senador. Claro, él tiene mucha experiencia parlamentaria, entonces también puede ser, pero quiero decirte que el tema de fondo es este.
él tenía la decisión de hacer, una recaudación de mucho dinero, porque 15% de la masa salarial de Salta, para que vos tengas una idea de qué plata estamos hablando, son más o menos 500 millones de pesos por mes. Sí. Mucha plata. Entonces, y además, el anuncio, es decir, a quién se quiere asistir, entonces él tenía hasta un cálculo, ¿sí? Con esa plata, es decir, de que más puede ser un fondo voluntario, algo que ya estás calculando cuánto dinero vas a recaudar y para tantas miles de personas. Es decir, que la decisión era otra, y cuando hubo esta reacción enorme, el gobernador cambió. Sí. Tenemos que financiar a toda esta gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es un aporte voluntario, está demostrado que no va a ser así. ¿Sí? Y más de trabajadores que tienen salarios. Si vos haces un análisis de los salarios del Estado, vas a encontrar que el 70 o el 80% de los trabajadores tienen salarios por debajo de la canasta de Claro. pobreza. No gana ni siquiera el salario mínimo, gana menos de 16.000 pesos en un municipio más chico. Entonces vos no podés ir a buscar la plata ahí. Claro. Vos tenés que irte a las grandes actividades económicas. Cuando se inició esta crisis, nosotros dijimos, ya en enero, cuando tuvimos las muertes por hambre, Sí. y aparecía esa necesidad enorme de inversiones en el norte, nosotros dijimos, tenemos que hacer un fondo para financiar, que nadie se quede sin agua potable y una asistencia que esté a la altura de las circunstancias, la designación de médicos. Y entonces dijimos, bueno, ¿quién puede poner en la provincia? Y tienen que poner lo que tienen espalda, los bancos, las exportadoras, los ingenios, un conjunto de compañías que en un largo periodo han hecho una enorme acumulación en una provincia tan pobre. Entonces, en una emergencia son ellos los que tienen que hacer una contribución extraordinaria, ahí sí, obligatoria, no voluntaria. Obligatoria en tanto y en cuanto son grandes grupos económicos que se han constituido sobre la base de explotar nuestros recursos naturales, de administrar, como el caso del Banco Macro, los dineros de 70, 80 mil empleados públicos, de todas las grandes actividades económicas. Es el debate que hoy hay en el país. A su vez agregamos, si la provincia está tan mal y tiene gente que se muere de hambre y ahora la amenaza de la pandemia, la deuda de la provincia, que es una deuda que debería ser investigada porque es fraudulenta. El famoso Fondo de Reparación Histórica fue un gran negociador del Banco Macro. Muchas de las obras no se hicieron. Entonces, al tiempo que no tenemos para que un emprendedor, como el llama Sáenz, a alguien que tiene un pequeño comercio, un tallercito, Sí. ¿no es cierto? No tiene para comer. Nosotros vamos a elegir darle dinero a los usureros vinculados con el Banco Macro, pagando esos vencimientos de deuda, o vamos a plantear una vía de excepción y decir, esta deuda no se paga, se investiga y vamos a garantizar que tengan para comer y que puedan hacer la cuarentena las familias más pobres de esta ciudad. Esta es la opción de fondo. Esta es la discusión que tenemos. Sáenz, al plantear el problema de descuento a los empleados públicos, quiso sortearse un enfrentamiento con los poderosos. Entonces, el más débil, ¿quién es? El trabajador. Encima, cuando vos le estás diciendo a alguien que tiene un salario que es alimentario, que está endeudado con el banco, que la tarjeta de crédito ya está reventada, que no puede usarla, que paga intereses muy altos por refinanciar todos los meses las deudas que tiene con esa tarjeta, le decís que haga una contribución del 15% a la gente que hasta el día anterior a la cuarentena estaba de paro, por ejemplo, los maestros, porque no le alcanza el sueldo. Entonces, el planteo es un planteo que contradice esta realidad social y entonces la discusión que hay que abrir es otra, hay que abrir un fondo que los poderosos, las grandes fortunas, las grandes actividades económicas
pongan lo que hay que poner, y después hay que revisar los gastos de la provincia. No podemos estar pagando una deuda que encima es fraudulenta cuando tenemos esta gravísima situación social. Lo mismo vale para el gobierno nacional. Bien, No Claudio, tenemos hasta dos el momento, posiciones sí, hasta el momento distintas. usted, para ir haciendo un cierre, porque no tenemos muy buena internet, por ahí se corta un poco Sí. la entrevista, para ir Bueno, haciendo un cierre, ¿cómo evalúa la acción que viene llevando el presidente Alberto Fernández y también el gobernador Gustavo Sáenz, dejando de lado este altercado que cometió en el día de ayer? ¿Cómo evalúa las acciones que se están tomando en Argentina? Porque dentro de todo no tenemos tantos casos comparados con otros países, ¿no? ¿Cómo lo evalúa usted? bueno, la cuarentena es necesaria, incluso probablemente más rigurosa de la que estamos haciendo ahora. Ahora, eso no se trata simplemente de establecerlo por un decreto, porque vos imagínate que hay que garantizar que familias puedan hacer cuarentena. Vos le decís a alguien de la Claro. clase media o de un sector acomodado que tiene un salario garantizado, le decís quédate en tu casa y él ejerce ese derecho para proteger su salud y la de los demás. Pero le decís a alguien que no tiene para comer, que entonces no le estás dando un derecho, le estás imponiendo una obligación que no puede cumplir. El Claro. Estado tiene que intervenir para que todos puedan hacer la cuarentena, y eso no es un problema de garrote, de leyes contravencionales, de decisiones mínimas, para poder hacer la cuarentena. El programa que hemos presentado, tenemos 20 puntos, lo presentó Romina del Plan La Casa Rosada hace 15 días ya, y yo presenté puntos en la legislatura. Es un programa para garantizar que ante la pandemia todos seamos iguales, los pobres y los ricos, todos tengamos derecho a defender nuestra salud, y por eso planteamos juntamente con esto, ya desde bastantes meses atrás, una verdadera prohibición de suspensiones y despidos, la protección del empleo, una garantía salarial de parte del Estado, el subsidio de 30.000 pesos a las familias que no tienen otros ingresos. Como se discute es si se van a mantener los privilegios de unos pocos, como los acreedores de la deuda, la banca, la gran industria, la gran fortuna. ¿Se va a mantener esos privilegios en medio de una crisis o vamos a afectar esos intereses para salvar al pueblo argentino y garantizar que todos puedan hacer la cuarentena y de que rápidamente equipemos todo lo que falta de equipamiento, tanto de recursos humanos como de recursos materiales locales, por ejemplo? Bueno, este es el debate. Hoy estuve en una reunión de labor parlamentaria Ujú. y he planteado esto y he reclamado que la legislatura sesione para considerar nuestro proyecto frente al público. No puede haber un autoritarismo, pensando que el autoritarismo nos va a sacar de esto. No, acá hace falta recursos económicos, hace falta más recursos en salud y hace falta establecer, no una especie de vaquita, actividades solidarias hacemos todos, porque el pueblo es un pueblo muy solidario. Nosotros estamos haciendo funcionar comedores, merenderos, pero eso no es lo que nos va a sacar adelante. Acá necesitamos políticas de Estado, Ujú. necesitamos establecer cómo se financia la crisis, y eso es lo que estamos planteando desde el Partido Obrero. Bien, Claudio, quedó clarísimo. Bueno, me quedo con tus palabras de la falta de inversión en salud y bueno, ahora se está viendo lamentablemente. Esperemos que no llegue el coronavirus con esa brutalidad como llegó en otros países, donde no dio abasto el sistema de salud, la gente moría por los respiradores, así que bueno, lo importante es hacer propuestas como las que estás haciendo en este caso, así que bueno, ojalá que los diputados puedan reunirse y obviamente además de tratar este aporte que haría el sector público, que aparentemente puede ser que se rechace, también tratar este proyecto. Así que bueno, te agradezco un montón tu tiempo y ya vamos a estar saliendo seguramente en vivo por la página de Nova. Así que Claudio, te agradezco un montón tu tiempo. Por favor, buenas tardes. Bien, ahora ya lo cortamos. A ver. Vida. Salía medio cortada, pero bueno, lo bueno que sí se lo escuchaba, pero la imagen quedaba. Vida. Ahí ya se fue, él parece. Lo mismo se graba, ¿no? No. A ver, finalizar.